Buenas noches con todos, bienvenidos a la capacitación respecto a los derechos y acceso a la información de los jóvenes, niños y adolescentes en el país. El propósito de esta capacitación es poder hacer conocer a las personas sobre todos los derechos que vinculan al acceso de la información justamente en consideración de todos los inconvenientes que está teniendo estas nuevas tendencias de educarnos de manera online. Eh, Inicialmente vamos a empezar con toda la normativa que está al respecto del acceso a nuestra información y nuestros derechos. Con respecto a la protección de las niñas, niños y adolescentes sobre su condición, vulnerabilidad respecto al ciberacoso, es claro que como sociedad enfrentamos nuevos retos frente a las condiciones actuales hacia el acceso a la información, sobre todo para los grupos mencionados. Hace una tarea más complicada por cuanto cada vez es más fácil interactuar de manera libre y sin seguridad para los niños y adolescentes, convirtiéndoles en blanco fácil para criminales. Inicialmente expondremos sobre las garantías constitucionales, específicamente en el artículo 16. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Es decir, nuestra Constitución hace parte de todas las formas culturales y sus formas de expresión. Número 2, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Artículo 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Será responsabilidad del Estado incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. Aquí vamos a hablar justamente con respecto a la protección de los datos de carácter personal y sobre las garantías constitucionales que están contempladas en el artículo 66, numeral 19 de nuestra Constitución, la cual reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución y difusión de estos datos personales requerirán la autorización del titular o el mandato de ley. El artículo 92 de nuestra Carta Magna establece que toda persona por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley empieza a aplicar derechos específicos con respecto a las garantías constitucionales antes mencionadas.
Al ser una garantía constitucional, siempre se requiere de algún organismo gubernamental que vaya dando seguridad y se vaya dando cumplimiento a estas disposiciones legales. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Artículo 1. El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Artículo 10. ¿Cuáles son sus principios? Sin perjuicio de otros principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas, la presente ley se regirá por los principios de A. Juridicidad. Los datos personales deben tratarse con estricto apego y cumplimiento a los principios, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, los instrumentos internacionales, la presente ley, su reglamento y la demás normativa y jurisprudencia aplicable. Respecto a este literal, hace énfasis en los instrumentos internacionales por cuanto, como veremos más adelante, el país, a pesar de contar con esta norma específica para garantizar estos derechos, no cuenta con instituciones especializadas que puedan dar seguimiento a este cumplimiento. B. Lealtad. El tratamiento de datos personales deberá ser leal, por lo que para los titulares debe quedar claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como las formas en que dichos datos son o serán tratados. En ningún caso los datos personales podrán ser tratados a través de medios o para fines ilícitos o desleales. C. Transparencia. El tratamiento de datos personales deberá ser transparente, por lo que toda información o comunicación relativa a este trámite deberá ser fácilmente accesible y fácil de entender, y deberá utilizar un lenguaje sencillo y claro. Las relaciones derivadas del tratamiento de datos personales deben ser transparentes y se rigen en función de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamento, y demás normativa atinente a la materia. Finalidad. Las finalidades del tratamiento deberán ser determinadas, explícitas, legítimas y comunicadas al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos para los cuales fueron recopilados, a menos que concurra una de las causales que habiliten un tratamiento conforme a los supuestos de tratamiento legítimo señalados en esta ley. Es decir, habla de que se dé un tratamiento diferente, es toda vez que cuando existe algún caso judicial, solo ahí por expresa disposición de algún acto judicial se puede recurrir a datos personales sin previo consentimiento. El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida inicial. Para ello, habrá de considerarse el contexto en el que se recogieron los datos, la información facilitada al titular en ese proceso y, en particular, las expectativas razonables del titular, basadas en su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior, la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los titulares del tratamiento ulterior previsto y la existencia de garantías adecuadas tanto a la operación de tratamiento original como a la operación de tratamiento ulterior prevista. Pertinencia y minimización de datos personales. Los datos personales deben ser pertinentes y estar limitados a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento. Proporcionalidad del tratamiento. El tratamiento debe ser adecuado, necesario, oportuno, relevante y no excesivo con realidad a las finalidades para los cuales hayan sido recogidos o la naturaleza misma de las categorías especiales de datos. Finalidad. Las finalidades del tratamiento deberán ser determinadas, explícitas, legítimas y comunicadas al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos para los cuales fueron recopilados, a menos que concurra una de las causales que habiliten un nuevo tratamiento conforme a los supuestos de tratamiento legítimo señalados en esta ley. El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida inicial. Para ello, habrá de considerarse el contexto en el que se recogieron los datos, la información facilitada al titular de ese proceso y, en particular,
las expectativas razonables del titular, basadas en su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior. La naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los titulares del tratamiento ulterior previsto y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista. Confidencialidad. El tratamiento de datos personales debe concebirse sobre la base del debido sigilo y secreto. Es decir, no debe tratarse o comunicarse para un fin distinto para el cual fueron recogidos, a menos que concurra una de las causales que habiliten un nuevo tratamiento conforme a los supuestos de tratamiento legítimo señalados en esta ley. Ahora nos referimos directamente a lo que dispone el Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 1. Finalidad. Este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Es decir, en este caso, la responsabilidad es compartida tanto con el Estado, la sociedad y la familia. Por eso es importante que conozcan al respecto sobre estos derechos que cobijan a todo este grupo. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. Artículo 46. Provisiones relativas al derecho de la información. ¿Qué se prohíbe? 1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. 2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. Y 3. La circulación de cualquier producto destinado a niñas, niños y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. Literal E. Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar ni en publicaciones dirigidas a la familia de los niños, niñas y adolescentes. Literal F. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo o visual que haga apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. Y G. Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida anticipación y suficiente notoriedad la naturaleza de la información y programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal, y todo cuanto atente a la moral o al pudor. Ahora nos referiremos a la tipología penal que con respecto a este tipo ya de delitos, ¿no? Que podemos encontrarlos en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 103. Pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmite o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente, hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Conclusiones. Con respecto a la protección de las niñas, niños y adolescentes, respecto a su vulnerabilidad, respecto al ciberacoso, es claro que como sociedad enfrentamos nuevos retos, por cuanto las condiciones actuales respecto al acceso a la información, sobre todo para los grupos mencionados, hacen una tarea más complicada, por cuanto cada vez es más fácil interactuar de manera libre y sin seguridad para los niños, niñas y adolescentes, convirtiéndolos en blanco fácil para criminales. Estas prácticas delictivas se han incrementado exponencialmente, producto de las difíciles condiciones educativas que ha atravesado el planeta a consecuencia de la pandemia causada por el virus COVID-19, ya que estos grupos vulnerables se encontraron con una sobreexposición sin precedentes a la explotación y el abuso sexuales frente a nuevos términos como grooming, sexting y streaming. Cabe señalar que es evidente la falta de políticas claras y efectivas que permitan la prevención y erradicación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, a menos que este cambio se produzca de una manera conjunta y concertada por un amplio conjunto de actores involucrados en la protección de niñas, niños y adolescentes. Es necesario concientizar el nivel de vulnerabilidad a la que se enfrenta este grupo en la actualidad, por lo que se vuelve necesario concientizar, así como informar de estas prácticas a fin de establecer mecanismos de autoprotección ante este tipo de delitos. Por favor, si... A ver, tenemos una pregunta. Buenas noches. Una consulta. ¿Dónde? Está un poco de eco. Perdón. ¿Dónde denunciamos cuando hay una vulnerabilidad de los derechos, tanto de los datos personales como si hay una infracción, si se ha infringido alguno de los causales que usted mencionó respecto a la vulnerabilidad de los derechos de los niños, hablando de videos y fotos? ¿A dónde, cómo es el proceso? ¿A dónde acudimos nosotros? Depende mucho en el caso cuando tienen que ver con temas penales, que en este caso señalamos directamente en el Código Orgánico Integral Penal, son delitos que se deben denunciar directamente en la Fiscalía y tienen un tratamiento especial por su doble vulneración, por ser niños, ¿no? Entonces simplemente es una simple denuncia que se requiere hacer. Con respecto al tema de datos, es una denuncia que se tiene que realizar directamente a la entidad, tanto pública o privada, con respecto a qué tipo de uso de datos se utilizar. A ver, tengo otra pregunta. Ya. Está un poco de eco ahí. ¿Qué pasa si un banco entrega mis datos personales a un tercero sin mi autorización? Se debe denunciar directamente, exacto. A ver, los datos que se pueden utilizar siempre tienen que tener si fueron los datos de manera, con un propósito legal, no podríamos denunciar. Tenemos que demostrar exactamente cuál fue la vulneración de la entrega de nuestros datos. Y cuando se considera una infracción, es cuando fueron datos que afecten de alguna forma nuestra honra, nuestro buen nombre. Gracias. ¿Tienen alguna consulta más? ¿Tengo alguna otra pregunta más? Ya, buenas noches. Yo tenía la
la duda. ¿En qué delito cae que una persona robe una foto de un niño de los perfiles de Facebook o redes sociales y lo use para, no sé, venta o cosas por el estilo? Bueno, realmente es un delito que se encuentra tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, por cuanto es prohibido la utilización de cualquier imagen de un niño, niña o adolescente. Eh, si es que se enmarcaría dentro de lo que es algún tipo de conducta sexual, tiene una pena que, establecida como la que les señalé. Sin embargo, cuando es un mal uso para, para fines publicitarios, eso se encuentra enmarcado en el Código Orgánico, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, exactamente. Inclusive se puede seguir acciones directamente para cualquier medio que publicitó o utilizó esta imagen de mala forma. Y todo esto, justamente, nuestra ley es muy general en el manejo de la información. Sin embargo, hay nuevas prácticas delictivas con respecto al uso de las imágenes, inclusive para poder extorsionar a una persona. Hay una práctica muy detestable que es en este tiempo, es el grooming, que es utilizar las imágenes, es utilizar imágenes consensuadas a través del engaño con respecto a niños, niñas y adolescentes, en los cuales se ganan su confianza y utilizan con fines sexuales o para extorsionar a estos grupos. Tengo una última pregunta. Sí, una consulta. ¿Y de quién depende el que haya una modificación al tema de las leyes para el tema del grooming, em, para que sean más fuertes, para que haya mayor prevención? ¿De dónde deberían hacer? ¿De la asamblea, de, no sé, del presidente? ¿De dónde deberían hacer estas leyes, la modificación de las leyes para penas más fuertes o preventivas para este tipo de casos? La normativa ya existe en el mismo, en la misma ley, en la misma norma. Sin embargo, existen nuevos tipos de delitos que no nos está considerando ahorita la Fiscalía, el mismo Estado, porque debe tener instituciones y políticas claros para erradicar este tipo de prácticas, por lo que realmente esto debería ser también una iniciativa legislativa para poder actualizar tanto los tipos penales como adecuar las nuevas prácticas de delitos con respecto a y a la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es de las dos formas. Podría ser una iniciativa del Ejecutivo o también por parte del Legislativo. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Espero haber podido evacuar todas sus preguntas y queda pendiente la segunda capacitación que vamos a tener con respecto a la práctica del grooming, que está relacionada justamente con este tipo de delitos que hemos tratado el día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación y me despido. Gracias. Gracias con todos. Gracias.